noches, bienvenidas, bienvenidos a Interalmería Televisión y a Conexión Almería en este ya jueves, que estamos a 17 de julio y desde luego agradecerles lo primero que estén ahí al otro lado de la pantalla porque hay muchos planes que hacer, hay que reconocerlo, sobre todo si están disfrutando de vacaciones por la noche, pero también por el día. Y a todo esto debemos destacar entre los grandes planes que se pueden realizar en la provincia de Almería, sin duda es el poder disfrutar de nuestras playas. Hoy nos vamos a situar y fijar muchísimo en, sin duda, la joya de la corona de las playas almerienses, que es el Parque Natural Cabo de Gata. Vamos a conocer cómo está siendo el verano, si está teniendo tensiones de años pretéritos, por ejemplo, con el uso desmedido de los turistas, quizá los excesos de las autocaravanas y también algunos de los retos a los que se enfrenta en este periodo estival. Además, si hablamos del Parque Natural Cabo de Gata, hay todavía un monumento al exceso inmobiliario del urbanismo descontrolado que sigue erigido precisamente en terreno protegido y en pleno parque natural. Sí, volvemos a hablar del Algarrobico, desde luego es una noticia que desde hace 20 años está siendo seguida a nivel regional, nacional y por supuesto también local, y pocas novedades, aunque este año se había hablado de la compra de terrenos por parte de la Administración Central del Estado y también esa mano tendida para que haga lo propio la Junta de Andalucía. Hoy hablaremos con el abogado que representa el total de la causa ecologista para estos temas, que es José Ignacio Domínguez. Y además de esto, vamos a hablar de otro elemento muy importante en nuestra provincia, como es el agua. Vivimos en un desierto, pero el agua es prácticamente lo que necesitamos para nuestro principal modo de vida, nuestra economía fundamental, como es la agricultura. Y ya pasados mediados del mes de julio, esperemos que este año no vuelvan a reproducirse problemas que hubo años anteriores en cuanto al riego, porque coincide que, por ejemplo, la desaladora que tenemos aquí muy cerquita en el Levante, en este periodo de auge vacacional y de llegada de turistas, pues la provisión, digamos, que hacen todos los hoteles de agua, hacen que las reservas hídricas pues mermen y de alguna forma el riego a veces salga perjudicado y no tenga posibilidad de llevar el líquido elemento a sus cosechas. Serán algunos de los temas que pulsaremos en el día de hoy. También hablaremos de cultura y de algunos asuntos más, como de sanidad, porque hoy se ha hecho balance de cómo están yendo esas nuevas programaciones, esos planes para luchar contra las listas de espera, para evitar que siga deteriorándose, digamos, el servicio público sanitario. Y bueno, empezamos con este reportaje que nos han hecho los compañeros de Interalmería Televisión. El delegado de Salud en la provincia asegura que el plan de garantía sanitaria está funcionando y ya se ven los resultados. Juan de la Cruz habla de una reducción del 65% en la lista de espera para operación quirúrgica fuera de plazo. A finales de junio de este año tenemos 2.293 pacientes que están fuera de plazo de garantía en junio del 2025, frente a los 6.554 que teníamos en diciembre del 2023. Eso, vuelvo a repetir, significa más de un 65% de disminución de estos pacientes. Más datos, descenso de casi el 25% en el total de pacientes en lista de espera de quirófano con garantía, lo que supone una reducción de más de 3.000 personas. Además, entre junio de 2024 a junio de 2025 se han contabilizado más de 15.000 operaciones en la provincia. Pasando de los 12.655 en diciembre a 9.497 en junio. Se trata de una reducción de más de 3.000 personas, aparte de que se están introduciendo nuevos pacientes dentro de esta lista de espera quirúrgica. Hemos bajado más de 2 meses el tiempo que tiene que estar esperando un paciente para ser intervenido de una operación quirúrgica, pasando de los 194 días que había antes a los 131 días. El delegado de Salud ha agradecido el trabajo y la implicación de los sanitarios para lograr esta notable mejora de la lista de espera.
Pues son datos positivos, desde luego, 65% del descenso de las listas de espera, 2 meses de ahorro, que ha dicho el delegado de Salud, Juan de la Cruz, y será uno de los temas que analizaremos hoy. Será enseguida, después de hacer una videollamada, y primero, pues dando también la bienvenida y las gracias a nuestros invitados del día de hoy. Voy a empezar por mi lado izquierdo con Andrés Góngora, que es el secretario provincial de COAG, también el responsable nacional de frutas y hortalizas. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nada, pues encantado. Muchas gracias a ti, Fran, por invitarme. Bueno, hoy vamos a hablar de agua, que ya lo he apuntado, porque hay preocupación, ¿no?, de si hay algún tipo de problema como ocurría en 2024, 2023, a la hora de regar, sobre todo por aquí, por el campo de Níjar, ¿no? Agua nos va a faltar, la preocupación está en saber cuánta nos va a faltar, pero que va a haber problemas en el regadío, seguro, no cabe ninguna duda. Y bueno, así que hay mucha preocupación, sobre todo ahora que empezamos ya la campaña de riego. Va a empezar la campaña pues, próximamente, ¿no?, sobre todo en esta zona. Luego, si quieres, hablamos del que viene el lobo, y luego siempre llega, ¿no? El lobo y llega nos pilla, seguro. Y se come las ovejas. Sí, sí. Bueno, aquí a mi lado derecho que tengo a María del Mar Mena, que me alegro mucho también de volver a coincidir con ella en este programa, que es de la Asociación de Mujeres Juristas de Almería. Muy buenas noches. Sí, buenas noches, encantada de estar aquí, además con esta mesa que es maravillosa. Espero poder aportar mi grano de arena en este Conexión Almería. Sí, bueno, vamos con un abogado también, que es José Ignacio Domínguez, enseguida, y con ese follón del algarrobico, que yo creo que es ya muy complicado, ¿no? Estoy eso, deseando escucharle porque además a nivel jurídico incluso es complicado entenderlo, porque son una maraña ya de sentencias y de procedimientos que le hemos perdido la pista, y vamos a tener la suerte de escuchar esta noche una de las voces más entendidas del caso, así que deseando que empiece ya la conexión. Y tanto, lo tiene muy trabajado, o sea, es que lleva ya pues eso, 20 años, 2 décadas. No es poco, una Antonio vida. Hermosa, que es periodista conocidísimo, pues claro, esto del algarrobico yo creo que lo tiene también más que masticado. Muy buenas noches, Muy buenas Antonio. noches, encantado de estar aquí con vosotros. Pues solo comentaros que yo era en aquel entonces, cuando se denunció lo del algarrobico, el presidente de la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, que lideramos la primera denuncia contra este mamotreto que se empezó a construir en Carboneras, y claro, con el silencio administrativo por parte del ayuntamiento de este pueblo, que en ningún momento quiso facilitarnos la información que exigíamos, un proyecto que era público y que tuvimos que recurrir al defensor del pueblo para conseguir los datos. Nos pedían €1 por cada folio del proyecto, tenían 5.000 folios, pues imaginaos, 5.000 euros. Una asociación tan pequeña como la nuestra, 5.000 euros para conseguir ese proyecto, y bueno, pues cuando ya empezamos a tocarlo, ya el edificio estaba muy avanzado, y es una pena, ¿no? Que decía, no, es que habéis protestado muy tarde. No, empezamos a protestar en el mismo instante en que empezaron a comer la montaña para hacer ese edificio tan tremendo. Y hay que decir que se pretendían hacer varios edificios más igual y muchas viviendas, más de 1.000 viviendas. Sí, van a coger toda esa franja litoral, porque además es que es el Parque Natural Cabo de Gata, claro. Entiendo, ¿no? Además, perjudica así. Por cierto, Antonio, que hablabas de los ayuntamientos, aquí ha dado igual el color político, porque siempre parece que el Ayuntamiento de Carboneras no ha estado muy favorable a terminar con esta situación, hubiera quien hubiera, ¿no? Hombre, el ayuntamiento que en aquel entonces mandaba a los vecinos la bola del cerebro prácticamente para convencerlos de que era un proyecto importantísimo que iba a generar mucho empleo, cuando realmente Carboneras era el único ayuntamiento de la provincia de Almería que, gracias a la industria que tenía, que era Endesa, pues no tenía paro. De verdad. Era una cosa muy, muy rara. Pero bueno, seguiremos hablando. Vamos a recordarlo todo con José Ignacio Domínguez, que bueno, es muchas cosas. Yo además he leído reportajes chulísimos en todos los medios a nivel nacional e internacional, porque se fijaron mucho en su figura. Él ha sido piloto de cazas, entre otras cosas, pero también, como decimos, abogado de la causa ecologista, con Ecologistas en Acción, en fin, con Greenpeace. Al final, todas las organizaciones medioambientalistas han tenido muy claro el perjuicio que suponía el hotel del Algarrobico. Así que, bueno, José Ignacio Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Conexión Almería. ¿Cómo está? Pues muy bien, mejorando. Está un poco pachucho, pero vamos, ya ahora estoy bien ya. Bueno, le agradecemos mucho que esté con nosotros, porque además sé yo que se mueve a caballo o en avión, nunca mejor dicho, mucho entre Madrid, entre Almería, y bueno, siempre con un ojo puesto, eso sí, en los retos que tenemos medioambientales, y con esto el Algarrobico. Pero antes, si te parece, dime un poco cómo estás viendo, José Ignacio, el verano, así en lo general, en ese Parque Natural Cabo de Gata que te enamoró cuando llegaste a Almería hace ya más de 2 décadas. ¿Cómo estás viendo el verano? ¿Es más sostenible? ¿Ves el turismo adecuado? Bueno, siempre es muy agradable estar en el Parque de Gata. Yo estoy encantado siempre, ¿no? Pero bueno, he visto novedades. Este invierno hemos tenido mucho ajetreo con las narcolanchas. Incluso han llegado a quemar alguna en zonas de máxima protección.
En concreto, pues al lado de la Punta Polacra, en la cala del Bergantín, quemaron una no hace mucho, hará 2 o 3 meses, porque cuando les sorprende la Guardia Civil, pues ellos queman las pruebas y salen huyendo por el monte. Y entonces incendiaron una lancha en una zona donde hay especies en peligro de extinción. Y en concreto allí en la cala del Bergantín hay nácaras, hay posidonia, por supuesto, y estrellas de mar. Y ahí pues lanzaron el gasoil y, en fin, montaron un... Pero vamos, ya eso parece que yo al menos no he detectado nada. Parece que ha habido ya, se han tomado medidas y ya desde el mes de junio, aproximadamente desde que ha empezado el verano, ya ha cesado toda esta actividad. En el plomo de la Guardia Civil precintó la caseta. Bueno, eso fue por error, ¿no? La antigua caseta de la Guardia Civil. Sí. Bueno, a ver, que me parece que hemos tenido un problema con esa vídeo. Ahí. Sí, ahora lo hemos recuperado. Y luego, pues, el terremoto, pues ha sido una cosa curiosa, ¿no? Llama la atención este error que no han corregido, de que sitúan el Cabo de Palos en Almería. O sea, es una ignorancia geográfica impresionante, ¿no? Y en el país de hoy vuelve a salir otra vez, porque, bueno, se comprende que se cometan un error, pero bueno, al cabo de 4 días han tenido tiempo de corregir. Y es que no saben ni dónde está el parque de Cabo de Gata. Y sitúan Cabo de Palos en Almería y Cabo de Gata no sé dónde lo situarán, en Murcia. Sí, bueno, pues tiene pinta, ¿eh? La verdad es que nos hemos acostumbrado, lamentablemente, ahora que saca este asunto José Ignacio Domínguez, a que, bueno, nos cambien los nombres de los pueblos, de las poblaciones, o nos lo acentúen donde les dé la gana. Pero volviendo al tema del Algarrobico, que antes además ironizábamos que ha soportado un terremoto pues de 5 grados y pico en la escala de Richter, ha soportado cambios de gobierno, ha soportado promesas de gobiernos de uno y otro signo político para lograr su derribo. Y en este 2025 parecía que había un avance muy importante, José Ignacio, porque el Estado se iba a hacer cargo de parte de los terrenos y pedía también que la Junta de Andalucía hiciera lo mismo. Decían que este paso podría acelerar, digamos, todo el proceso. ¿Nos puede resumir un poquito cómo estamos en este asunto del Algarrobico y qué petición le han hecho ustedes a la Junta de Andalucía? Bueno, en el plano jurídico, el ayuntamiento es el principal obstáculo porque no cumple ninguna sentencia. Ellos en los escritos al TSJ siempre terminan diciendo queremos colaborar con la justicia, pero luego pues no colaboran. La realidad es que de las 14 sentencias del Tribunal Supremo, solo del Supremo, porque si hablamos de otros tribunales o juzgados, entre autos y providencias y sentencias debe haber más de 50. Hablamos solo del Supremo, pues no han cumplido ninguna, ¿no? La servidumbre de protección sigue siendo de 20 metros, cuando ya hace, desde el año 2007, ya va para 20 años, que la Audiencia Nacional dijo que la servidumbre era de 100, luego lo confirmó el Tribunal Supremo en 3 sentencias, y luego lo más importante ahora es que tienen que modificar el PGO, tienen que modificar el Plan General de Ordenación Urbana y clasificar el Algarrobico como protegido, porque aunque sea, en fin, lo que era que se lo cuentan, no se lo cree. Es increíble que después de tantas sentencias el ayuntamiento todavía considera el Algarrobico como urbanizable. Es un escándalo, ¿no? Si no tengo mal entendido, ya hubo una providencia del Tribunal Supremo que exigía que se declarara esa zona no urbanizable. O sea, ¿sigue sin acometerse ese extremo, José Ignacio? Bueno, llevamos con la ejecución de esta sentencia, que es firme desde hace 7 años, la sentencia del Supremo que dice que el Algarrobico es espacio protegido. Bueno, hubo otras sentencias anteriores que ya lo decían, referentes al plan de ordenación de los recursos naturales, pero esta ya de forma taxativa desde hace 7 años dice, le ordena al ayuntamiento que modifique el PGO. Bueno, pues todavía no ha cumplido esa sentencia. Hemos pedido la ejecución al TSJ, pero me están dando largas, dicen que no tienen secretario, luego cuando ya tienen secretario dicen que no tienen arquitecto, luego dicen que hay crisis de gobierno, luego que, en fin, y entonces van dando largas y largas y no cumplen la sentencia. Ahora estamos ya, el último tramo es ya que publiquen el PGO en el boletín oficial de la provincia, pero ya se les ha pasado el plazo que le dio el TSJ para publicarlo y modificar el PGO. Es decir, que van dando largas, luego volverán, porque esto ya viene desde el año 2018, ya quisieron publicar esta modificación
en el boletín oficial. Y dijeron que no habían podido porque no tenían secretario. El año 7 años para 8 años para un secretario. Largas en este mismo sentido. Y luego el otro problema, que es el más grave, que es el de la licencia de obras. El de la licencia, que para derribar lo que tienen que hacer es anular la licencia. No se puede derribar un edificio mientras tenga una licencia legal. Bueno, legal, la licencia tramitada, digo, de forma formalmente, es una licencia absolutamente ilegal, puesto que se concedió a un edificio que estaba en espacio protegido invadiendo la servidumbre de costas. La licencia es absolutamente ilegal, pero existe. Entonces, mientras no se anule formalmente, no se puede derribar. Y estamos con esta sentencia desde hace 4 años. Ahí dando vueltas, está girando como un trompo. Entonces, en el último pleno del día 11, ya decidieron cumplir la sentencia, pero este expediente tiene 6 meses de plazo para cumplirse. Es decir, que si el 11 de enero no han anulado la licencia, tienen que empezar otra vez, porque la caducidad del expediente es de 6 meses. De entonces 2026, eso ya lo anuncio, que el 11 de enero caducará, pero vamos, no sé que cambie radicalmente. O sea, que podría caducar, podría caducar entonces. Actual de ir dificultando el cumplimiento de sentencias y dilatando, pues me imagino que el 11 de enero seguirá la licencia en la misma situación. Tendrán que empezar de nuevo otra vez el expediente de modificación de la licencia. Pues José Ignacio, sabe José Ignacio que se habla mucho de buscar fecha. No sé si me oye José Ignacio Domínguez. Sí, ahora sí. Para terminar ya, que vamos a hablar de todo esto aquí en tertulia, se dan mucho las fechas, sabes que peleamos con el AVE, si será 2027, 2028. Rápidamente, si tú tuvieras que darnos una fecha de derribo del Algarrobico, ¿serías capaz de lanzarla o no? Bueno, si va todo como hasta ahora, yo calculo unos 10 años. 10 años más. Sí, 10 años más, pero puede variar desde el punto de vista jurídico. O sea, que haya una sentencia ya firme, que se haya tramitado el expediente de demolición, porque aunque haya una sentencia de demolición, tiene que tramitarse el expediente. Hay que contar con todas las demoras que va a ir produciendo el ayuntamiento, porque el ayuntamiento pues está echando arena al engranaje constantemente. Que algunos 10 años. Ahora puede ser más rápido, porque si ahora se ponen de acuerdo la Junta y sobre todo Bazata, esto puede ser rápido, de la noche a la mañana, sí señor. José Ignacio, que muchísimas gracias por atendernos y ponernos al día de esta situación del Algarrobico, que sigue siendo extremadamente compleja. Un fuerte abrazo, gracias por atendernos. Nada, adiós. Muchas gracias. Bueno, yo no sé por dónde empezar, a ti te voy a respetar un poco, aunque supongo que tendrás una opinión de esto del Algarrobico. María del Mar, tú que eres abogada, tú que eres jurista, pero por Dios, 10 años en el futuro. La verdad es que me ha contado sentencias que no se cumplen, que pasan los años, que vuelven a no cumplirse. Claro, sí, esto entonces, ¿la justicia qué pasa? ¿Que podemos no cumplir sentencias indefinidamente? Si esto pasara con particulares, habríamos terminado muchísimo antes. Pero aquí tenemos las administraciones de por medio. Y las administraciones siempre juegan a esto. Yo daría otra fecha aproximada. No serían los 10 años si vamos por el tema de la justicia, que efectivamente una justicia lenta no es justicia. Sería con unas próximas elecciones. Porque esto es a movimiento político. Ya has visto ahora, cuando temblan las cosas, que estamos ahora con un movimiento político también importante, pues entonces decimos que vamos a hacer algo más. Sí. Pero como has dicho antes, que han cambiado. Ha cambiado el gobierno de España, ha cambiado el gobierno de Andalucía, ha cambiado el gobierno de Carbonera, lo decía. No hay interés político ninguno. Para nada. Entonces, al final es hacernos la foto, decir que vamos a hacer algo, pero no hacemos nada. Yo diría de dos cosas. Estuvimos hablando la última vez que estuvimos aquí de la mediación, fíjate. Nos obligan a la mediación. Y tenemos también una mediación que hicieron, un convenio que hicieron el Estado y la Junta de Andalucía en el 2012, diciendo ya cómo iban a hacer el derribo. Y hasta lo que costaba, decían, y cómo se iba a financiar. Una parte la pagaba el gobierno español, otra parte la pagaba la Junta de Andalucía y esto se terminaba rápido. Tenemos un convenio que hemos firmado en el 2012 porque estamos todavía así, a la espera de sentencia. Vamos a mandaros también a mediación a ver si es posible que acabe también esto. Y luego voy a proponer también otra cosa, y es que ya cuando se tire el mamotreto que tenemos allí, hacer un monumento a la paciencia, a la constancia, a Greenpeace, a Amigos del Parque Natural Cabo de Gata, a todas las personas que están detrás y que
si no es por ese empeño de estas sentencias, 14 sentencias, decía José Ignacio, ¿no? Que tenemos diciendo que tienen que derribar el Garrobico, que llegue, como dices tú, como el ave. Es tremendo. Yo, claro, tengo el defecto de que estaba hablando María del Mar y estaba yo imaginando un poco lo que decías, y ciertamente cada vez que hay un anuncio político coincide también con un hito de alguna sigla. Yo recuerdo en el caso de Montero, coincidía, digamos, que se anunciaba su candidatura a la Junta de Andalucía con este tipo de anuncios, ¿no? Que además tuvieron mucho impacto, como bien se sabe, a nivel nacional. Pues con tantos años, Antonio, viendo esto, es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, es un problema que va a durar mucho en el tiempo, es un problema que habría que haberlo solucionado inmediatamente, no haberlo permitido que se construyera, y bueno, pues se ha levantado un edificio que, como dice María del Mar, es un monumento a la estupidez totalmente, ¿no? O sea, que yo creo que no es el modelo de turismo que queremos en Almería, no es el modelo de turismo que queremos en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y no había que haber permitido lo que ha pasado, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues habrá que seguir insistiendo, obligando a que ese ayuntamiento tenga el grupo político que tenga, adopte ya una postura que, bueno, yo es que he vivido como periodista de Canal Sur, pues varios plenos municipales, y bueno, pues parece... Había tensión ahí, ¿eh? Había tensión y había un cachondeo allí monumental entre unos y otros, porque decían, ¿cómo puede ser? Oye, ¿cómo puede ser? De Amigos del Parque habéis barajado eso que decía María del Mar. Pues yo lo he escuchado, el utilizar, ya que está, porque yo no sé cómo será, Antonio, recuperar medioambientalmente ese impacto que ya se ha producido. Nosotros defendemos totalmente, todos los grupos ecologistas, el derribo ¿no? Claro, derribo. O sea, eso total, hay que tirarlo. Hay que quitarlo del medio, porque afea, sobre todo afea, y no ofrece ninguna... Han intentado hacer mil cosas, querían hacer una universidad ahí, hablaban de una residencia de ancianos, han planteado tantas posibilidades que hombre, nosotros también ya en su momento, hace ya muchos años, planteamos un proyecto para derruirlo y derribarlo y reutilizar todos los materiales, ¿no? Es que también con tanto bloque de hormigón yo hacía... Yo no quiero dar ideas, eso nunca se ha ocupado, pero, nunca... No, porque hay un vigilante allí continuamente y no se va a ocupar, ¿no? Entonces, pero que yo sigo pensando, yo le invito a la gente que se dé una vuelta por Carboneras. Carboneras ahora mismo está floreciendo turísticamente, preciosa, pero tiene mucha habitabilidad que no se ocupa en verano, o sea, que es que lo del Algarrobico fue una decisión mastodóntica. Que lo que dice el monumento se llama monumento natural, por supuesto, ¿eh? No reutilizar el hotel como te estaba entiendo, pero es verdad que se planteaba eso, el poner, no sé, el que sea un museo, un poco de los horrores, pero quizás para ser pedagógico, algún planteamiento, pero que parece, es verdad, como lo dice Antonio, que había sido rechazado. Carbonera era muy bonita para tener un monumento incluso antes de levantarse el Algarrobico, allí mismo había un par de chalés, la playa era preciosa, había una fuente de agua, incluso había una romería del pueblo a esa fuente de agua una vez al año. Y ya nada, ¿no? Claro, estos barrieron totalmente, y nosotros la primera denuncia que presentamos como amigos del parque, cuando vimos que se estaban comiendo dos montañas, la presentamos en el Seprona, porque es la institución de la Guardia Civil, la protección de la naturaleza de la Guardia Civil, los que más rápido actúan, ¿no? Y entonces nos dijeron que les habían contestado que era movimiento de tierra para reposición de una salida de ramblas que hubo hacía muchos años en el río, que era la rambla que sale allí, y que por eso se comían todo ese terreno, pero bueno, una barbaridad. Lo del Algarrobico es una barbaridad tremenda, ¿no? Un atentado que sigue ahí, y permanece. No sé si tienes alguna opinión tú de esto del Algarrobico. Tú lo conocerás también ya, Andrés, sí, esto bien, de haberlo leído al menos, ¿no? Bueno, y de pasar por la carretera, o sea, esa carretera, los que somos de esta zona, claro, lo hemos pasado mucho. Y ahora, fíjate, yo, claro, como representante de COA, pues hago de guía turístico de todos los de COA de España que vienen ¿Te lo piden? Y vienen a ver el Algarrobico. O sea, se ha convertido en un reclamo. Queremos ir donde está el Algarrobico, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es que, y lo apuntaba antes, ¿no? Que un proceso judicial dure tanto y tanto tiempo. Fijaros, y seguramente lo sabéis mejor que yo, hay activistas que han sido condenados por protestar, y esas resoluciones han salido mucho más rápidas que las resoluciones judiciales. Sí, incluso... La última ha suelto, ¿eh? Sí, la última ha sido todo a suelto. Sí. Hubo un macrojuicio, una casi macrocausa, un montón de personas imputadas que salieron todas absueltas porque estuvieron protestando. Claro, allí en el Algarrobico fue cuando se pintó. Claro, fue cuando se hizo aquel... la de demolición ya, ¿no? Y tengo que decir que fue un juicio enorme, de un montón de gente para juntar allí más de 40 personas.
y bueno, salieron todos absueltos. Sí, pero que el proceso fue rápido. Fue mucho más rápido Sí. que todo esto, que, bueno, 10 años, a ver si lo declaran monumento histórico. Al final terminan declarando monumento histórico. Y no se puede. Turístico, monumento histórico a la ¿no? estupidez. Turístico, pero va en la Bueno, a la estupidez. tontería, desde luego que sí. Un apunte rápido, bueno, vamos a meter a hablar de agua. ¿Cómo estáis viendo el verano a nivel turístico, ya que hablamos del Cabo? Otros años vemos muchos vídeos, por ejemplo, en las colas para ir a la playa de Genoveses, o para ir a Los Muertos, o para ir a las típicas calas. Este año me da la impresión de que está más contenido. Es verdad que no vamos a lo grueso, que es a partir de la segunda quincena de julio. ¿Qué estáis percibiendo, Antonio, María del Mar, Andrés, este año? ¿Menos turistas o...? Yo creo que está habiendo menos turistas. Se pulsa a los hosteleros, se pulsa a los propietarios de apartamentos, a la gente que tiene apartahoteles y tal, y dicen que está viniendo menos gente, ¿no? Que los precios siguen siendo muy elevados, el nivel de adquisitivo se ha reducido bastante, y es cierto que la gente viene menos tiempo, vienen menos días a hacerse un paseíto rápido por el parque, porque tampoco el parque ofrece, aparte del sol y playa y poca cosa más ofrece el parque, entonces habría que ir planteándose otras alternativas en ese sentido, ¿no? Lo que sí es evidente es que la gente tiene que venir mentalizada de que es una reserva de la biosfera, que es un espacio único en el mundo y que habría que seguir protegiendo. Y es cierto que yo creo que este año ha venido menos gente, ¿no? Oye, tú que eres buceador, por cierto, Sí. Con esto del calor del agua y demás, ¿cómo está viendo la Posidonia? ¿Eso se está notando Mira, o hay hoy mismo, afectación? esta mañana he estado buceando en el Fraile, a los pies del Fraile, que la llama una inmersión, la llamamos las Hermanicas, por los dos picos del Fraile, y bueno, la Posidonia se la ve bien, no se la ve mal de momento, pero sí es cierto que las temperaturas están altísimas, ¿no? Hoy íbamos en la embarcación y hemos visto peces voladores, que los peces voladores en el parque se veían en el mes de septiembre, cuando las aguas aumentaban de temperatura. Es que ya estamos en casi 28 grados de temperatura. Si es que ya Una temperatura muy no elevada. notas el alivio del fresco. Estamos viendo que se está produciendo ya movimiento de que unos peces vienen, otros se van. Estamos viendo también que las aguas se están enturbiando un poquito más de la cuenta. Entonces cruzaremos los dedos porque quizá la Posidonia, que es importantísimo para que tengamos este espacio acuático tan importante, pues que aguante la Posidonia, porque con las temperaturas veremos. A ver, hay que decir que el Mediterráneo, dicen que en el mundo es el mar, como está muy cerrado, que más está sufriendo todos aumentando estos el nivel cambios. de temperatura, y eso nos preocupa muchísimo. Es verdad. Bueno, que ya no tenemos eso de puilla para ser valiente, María del Mar, ¿es Nada, verdad? no, desde luego, bueno, por mi moreno podéis comprobar que la playa no la he pisado mucho en estos está días, morena, ¿no? está morena, Nada, ¿eh? esto del brazo de la moto, nada más que eso. Me habéis puesto al lado de Antonio, que está en San José, que son maravillosos. Bueno, No, pero pues tampoco. realmente a mí lo que más me preocupa últimamente, que estoy viendo las redes sociales, eso sí, es la basura que se están dejando los turistas que vienen, esa indecencia, ¿no? De decir, bueno, pues dejo aquí las bolsas justo en un cartel que pone prohibido tirar basura y ahí pongo y deposito la basura, ¿no? Conforme a lo que habláis y hemos estado hablando del turismo, ¿no? De cómo está viviendo, efectivamente yo creo que lo veo más flojo a nivel de Almería, no sé luego lo que dirán las estadísticas, ¿no? Pero lo que es el tanteo por la calle, de bares y eso, se ve todo como más tranquilo. Sí, luego Perdona. no, le iba a decir el tema de los vehículos, de ir a las playas, de ir a las calas, pues efectivamente No hay tanta al final, saturación, ¿no? se ve más liviano todo. A lo mejor la gente ha aprendido. Yo recuerdo antes que decían, para ir al Cabo de Gata, de lunes a jueves. A partir del viernes, sábado y domingo es complicado. Soy de Y irse temprano, porque a partir de las 11 ya nos hemos levantado tarde. ¿Tú has ido a la playa ya, Andrés? ¿O? Sí, claro. ¿Y qué tal? Pues en ¿Cómo? Almería tienes que ir a la playa. Hay que ir obligado. No, yo creo que es verdad, hay menos gente. No sé muy bien los motivos, no sé. Yo creo que, y esto que nadie se me enfade, pero yo creo que hay un cierto deterioro en cuanto a la calidad de nuestros recursos o atractivos turísticos. Falta limpieza, falta servicios. Es que para ir a Cabo de Gata vas en coche. Es que no hay más alternativa que ir en coche. Sí. Es que no hay una prestación de servicios en los entornos turísticos, y luego falta mucha limpieza, falta higiene en determinadas playas, es verdad. Oye, yo con eso comparto, ¿no? Decir, bueno, ¿quién tiene la culpa de que exista la basura? Pues el que la ha tirado, evidentemente, ¿no? Pero también se requiere una prestación de servicio. Yo creo que, sobre todo en el Parque Natural, creo que el poniente, la zona de Roquetas, Almerimar, ahí se está avanzando algo más,
pero esta zona está un poco descuidada y que sea parque natural requiere que también se presten servicios y se atienda, ¿no? Y luego hay otro factor que tiene la provincia. Has dicho antes en la introducción, hablando del AVE, 27, 28, ¿no? Esto es como la apuesta, ¿no? Y es que para llegar a Almería solo se puede llegar en coche. Claro. O sea, no hay alternativa. El avión, si es un destino nacional, es imposible. Sale más barato venir de Londres que venir de Madrid y, por lo tanto, no todo el mundo está dispuesto a coger un coche y pegarse 7 horas conduciendo. Y yo que viajo bastante a Madrid, la única alternativa es el autobús, que normalmente es lo que más utilizo, o el coche. No hay muchas más alternativas. Pues sí, la verdad, y luego venimos y en coche podemos disfrutar de esa carretera con las curvas que han hecho en Carboneras, precisamente. No sé si la habéis visto, que han pintado más lo que es las líneas en el suelo. A mí eso está arreglada ya, pero yo lo he sufrido. Pensaba que era con un coche nuevo y íbamos diciendo algo pasa al coche, algo no funciona bien. El pintor está enfadado. Bueno, que vamos a hablar mucho con la de líneas rectas que he hecho y sacar. Bueno, a ver, que vamos a hablar mucho de agua, pero me estoy quedando yo aquí con el vasito a media. Dejadme que me eche un vasito de agua, que además hace un calor terrible. Aquí pues estamos con el aire acondicionado. Venga, un alto en el camino muy cortito y a la vuelta ya hablamos del resto de los temas que hemos preparado aquí en Conexión Almería.